Hola, ¿cómo están familia de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal de manualidades e ideas. Mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar este bonito dulcero circular para el Día del Padre que espero te guste y lo realices. Y antes de comenzar el video me gustaría hacerte una invitación para que te suscribas al canal, dejes tu comentario y le des like. Comencemos. Lo primero que vamos a necesitar es un tubo de cartón. Yo tengo este que es de cinta canela de la gruesa, y una vez que lo obtuve también recorté un círculo de cartón del mismo tamaño de la circunferencia. Ahora voy a aplicar silicón caliente en el tubo de cartón y voy a pegar esta circunferencia para así obtener un botecito de cartón. Ahora voy a aplicar silicón caliente en la base y le voy a pegar un pedazo de foamy para cubrir. Después voy a recortar los excesos con la tijera. Ahora voy a necesitar una tira de foamy en color verde. En este caso mide 12 centímetros mi tira. Para dejar 2 centímetros de pestaña, apliqué silicón caliente en mi recipiente de cartón y ahora voy a estar pegando la tira de foamy para forrarlo. Así me ha quedado ya mi recipiente. Ahora voy a aplicarle silicón en los 2 centímetros de pestaña que dejamos y vamos a pegar hacia adentro del botecito para que quede bastante bien su terminación y se vea forrado. De esta manera me ha quedado ya mi botecito. Ahora voy a estar utilizando foamy en color blanco, un triángulo. Aquí ya lo tengo cortado y me doy cuenta que es más pequeño, pero de igual manera yo lo voy a colocar así y voy a cortar el exceso con la tijera. Por 2 de ancho, y aquí voy a hacer un corte en diagonal. Después voy a volver a hacer este mismo corte pero sin llegar hasta el final y voy a dar vuelta, voy a volver a hacer otro corte y por último un corte más. Esto es para hacer la parte del traje que va a ir aquí. Voy a aplicar silicón caliente y las vamos a estar pegando en el borde de color blanco. Ahora voy a ocupar 2 corazones en color verde escarchados. Estos pues tienen adhesivo, pero de igual manera si tú no los tienes puedes hacerlos normales y les pones silicón caliente como yo aquí he hecho para que no se despeguen y queden bien pegaditos.
voy a pegar los corazones de las puntitas, uno de cada lado, para formar lo que va a ser el moñito de este traje. También voy a utilizar unos círculos de foamy escarchado en color verde de 1 centímetro de diámetro. Les voy a aplicar también silicón caliente y los voy a pegar debajo del moñito. También voy a pegar este pequeño círculo de foamy escarchado. Lo voy a colocar en las puntitas de los corazones para que así quede bien unido y luzca de una manera diferente. Así ha quedado este bonito recipiente. Yo voy a utilizar también este letrerito que dice papá. Solamente hice las letras a mano y después las pegué en fondo foamy de color verde y le puse un palito delgado. Ahora estoy aplicando silicón caliente y voy a pegar dentro de nuestro dulcerito. Yo le voy a poner un poco de papel china en tiras. Tú puedes hacer este paso y si no lo omites, yo lo quiero poner para que no se vea la base de cartón de abajo. Y después voy a poner estas galletas y dulces que yo tengo, pero igualmente tú puedes ponerlos de tu preferencia. Incluso puedes poner algún peluche o algunas rosas. La verdad que esta idea pues es opcional, el contenido que tú quieras regalarle a papá. Y así de esta manera habremos terminado de hacer este bonito dulcero. Manualidades muy fáciles, sencillas, bonitas, con material reciclado, ideal para regalar a papá ahora que se acerca el Día del Padre. Espero que este proyecto te haya gustado y si es así, no te olvides de seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como manualidades e ideas-liz o sígueme en TikTok @manualidadesliz. No olvides suscribirte, dejar tu comentario, ya que siempre te leo, tu like y compartir. Así me ayudas bastante. Cuídense mucho, los quiero. Hasta pronto. Bye.